Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí, construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una yedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la yedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la yedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: Prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la yedra? Contestó él: Sí, y tanto, que quisiera morirme. Le respondió el Señor: Tú estás triste por una yedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a explorar temas profundos como la misericordia de Dios, la oración como un medio de comunicación con nuestro Creador y la importancia de la compasión en nuestras vidas. En la primera lectura nos encontramos con la reacción de Jonás al éxito de su misión y la respuesta de Dios a su actitud. Esta es una parte crucial de la historia, porque arroja luz sobre temas como el amor de Dios, el perdón, la compasión y la actitud del creyente. Jonás manifiesta su ira y su descontento ante la decisión de Dios de perdonar a Nínive. Él revela la razón detrás de su enojo. Él sabía que Dios era clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás temía que Dios mostrara clemencia a los enemigos de Israel y se preocupaba por su propia reputación como profeta. Esta reacción de Jonás es humana y revela una lucha interna. A veces, nosotros también podemos sentirnos incómodos cuando Dios muestra misericordia a aquellos a quienes consideramos indignos. Esto nos lleva a una lección fundamental, la cual es que la gracia de Dios no se limita a nuestras expectativas o juicios. Su amor y compasión son más amplios de lo que podemos comprender. Dios ilustra la importancia de su compasión mediante la parábola de una yedra. Jonás, en su disgusto por la misericordia de Dios hacia Nínive, había salido de la ciudad y se había sentado bajo una enramada.
Dios hace crecer una yedra para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. Jonás encuentra gran comodidad en la yedra. Sin embargo, al día siguiente, Dios envía un gusano para que dañe la yedra, que se seca y muere. Jonás siente calor y malestar, lo que lo lleva a expresar su deseo de morir. En respuesta, Dios le señala la lección. Jonás se preocupó más por la yedra que por las miles de personas en Nínive. La yedra representaba la comodidad y los intereses personales de Jonás, mientras que Nínive representaba almas que necesitaban salvación. Esta lección de la lectura nos desafía a evaluar nuestras prioridades. ¿Nos preocupamos más por nuestras comodidades y deseos personales que por las almas perdidas que necesitan conocer a Dios? ¿Estamos dispuestos a mostrar la misma compasión y misericordia que Dios muestra hacia nosotros? Dios le pregunta a Jonás si tiene razón para enojarse por la yedra. Jonás responde que sí, tiene razón para estar enojado hasta la muerte. Pero Dios le enseña una lección crucial. Si Jonás tiene razón para estar enojado por la yedra, ¿cuánto más razón tiene Dios para estar compadecido de Nínive? Dios destaca la falta de comprensión espiritual de la gente de Nínive y su deseo de verlos arrepentirse y vivir. Esta pregunta final de Dios es un llamado a la compasión, la empatía y la comprensión de que Dios valora cada vida humana sin importar cuán perdida parezca. Hermanos, la respuesta de Dios a Jonás revela que su compasión es ilimitada. Él anhela que todas las personas se arrepientan y encuentren la salvación. Esto nos desafía a reflejar esa misma compasión en nuestras vidas. Jonás puso su comodidad por encima de la vida de las personas. Debemos recordar que las almas perdidas son la prioridad de Dios y debemos esforzarnos por llevar el mensaje de Cristo a quienes lo necesitan, incluso cuando nos cause incomodidad. Jonás había obedecido a medias al predicar en Nínive, pero su desobediencia posterior reveló su falta de comprensión de la voluntad de Dios. Debemos buscar obedecer plenamente a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios eligió mostrar misericordia a Nínive en lugar de juicio. Esta verdad es evidente en toda la Biblia y culmina en la obra redentora de Cristo en la cruz. Debemos celebrar y compartir esta misericordia con otros. Esta lectura nos desafía a comprender la compasión y la misericordia de Dios. Nos insta a priorizar en las almas perdidas por encima de nuestras comodidades y a obedecer plenamente a Dios. Más que nada, nos recuerda que el deseo de Dios es la salvación de todos y debemos alinearnos con ese deseo en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, podemos contemplar el regalo divino que Jesús nos dio durante su ministerio en la tierra. La oración del Padre Nuestro. Es un tesoro espiritual que nos conecta con Dios de una manera íntima y poderosa. A través de esta oración, Jesús no solo nos enseña cómo dirigirnos a Dios, sino que también revela profundos misterios sobre la relación entre el Creador y sus criaturas. La oración es un pilar fundamental en la vida de un creyente. Es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios, compartimos nuestros pensamientos, deseos y necesidades y buscamos su voluntad en nuestras vidas. La oración es el puente que une lo terrenal con lo divino y el Padre Nuestro es una guía excepcional para viajar por ese puente con humildad y confianza. Jesús inicia esta oración con dos palabras poderosas. Padre Nuestro. En estos dos simples términos, Él nos revela la naturaleza de nuestra relación con Dios. Nos invita a acercarnos a Dios, como un niño se acerca a su Padre terrenal, con confianza, amor y dependencia. Nos recuerda que somos hijos amados del Dios Altísimo. La primera petición de la oración, santificado sea tu nombre, nos llama a reconocer y honrar la santidad de Dios. Su nombre es santo y glorioso, y debemos tratarlo con reverencia y respeto.
Esta petición también nos desafía a vivir una vida que refleje la santidad de Dios, siendo testigos de su carácter santo en el mundo. En la segunda petición, venga tu reino, reconocemos el deseo de Dios de establecer su reinado en la tierra. Jesús nos enseña a buscar la voluntad de Dios y a participar en la expansión de su reino mediante nuestra obediencia y servicio. Esta petición nos impulsa a vivir vidas que reflejen los valores y los principios del reino de Dios. La tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos desafía a rendirnos a la voluntad divina en todas las áreas de nuestras vidas. Reconocemos que la voluntad de Dios es perfecta y que nuestros propios planes y deseos deben ceder ante su sabiduría y su amor. Esta petición nos llama a la sumisión y la confianza en Dios. La cuarta petición, danos hoy el pan nuestro de cada día, nos recuerda nuestra dependencia continua de Dios para nuestras necesidades básicas. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de su mano generosa y que debemos confiar en su provisión diaria. Esta petición fomenta la gratitud y la humildad en nuestras vidas. La quinta petición, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, enfatiza la importancia del perdón en la vida del creyente. Jesús nos llama a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Esta petición nos desafía a vivir en la gracia y la reconciliación. La sexta petición, no nos dejes caer en la tentación, sino, líbranos del mal, reconoce la realidad de la lucha espiritual en nuestras vidas. Pedimos la fortaleza divina para resistir la tentación y el poder de Dios para protegernos del mal. Esta petición nos recuerda que dependemos de Dios en nuestra batalla espiritual. En conclusión, la oración del Padre Nuestro es un modelo perfecto para nuestras propias oraciones. Nos enseña a adorar a Dios, a buscar su voluntad, a confiar en su provisión, a perdonar a los demás y a depender de su poder en la lucha espiritual. Esta oración nos invita a vivir en una relación profunda y amorosa con nuestro Padre Celestial. Que podamos tomar estos principios a corazón y encontrar consuelo y dirección en la oración que Jesús nos enseñó. En la compasión de Dios y la oración del corazón encontramos una guía para nuestras vidas. Aprendamos de Jonás la importancia de la compasión divina y sigamos el ejemplo de Jesús al buscar a Dios con sinceridad. A medida que practicamos la compasión y la oración, experimentamos la transformación en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que nuestras vidas reflejen la compasión de Dios y estén arraigadas en la oración sincera. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu inmenso amor y por tu misericordia. Reconocemos que eres santo y majestuoso en todo momento. Danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Ayúdanos a confiar en ti para nuestras necesidades materiales y espirituales. Enséñanos a compartir con generosidad con los que tienen menos. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, te pedimos la gracia de un corazón perdonador para liberarnos de cualquier resentimiento y vivir en paz con nuestros semejantes. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Concédenos la sabiduría y la fuerza para resistir las tentaciones y seguir tu camino de justicia y amor. Padre nuestro, te agradecemos por tu amor incondicional y tu infinita misericordia. Permítenos vivir de acuerdo con tu voluntad y ser instrumentos de tu compasión en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.